Mike Pence pedirá suspensión de Venezuela en la OEA. Mike Pence, vicepresidente estadounidense, pedirá este lunes a los países participantes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se celebrará en Washington entre el 3 y el 5 de junio, que aprovechen la ocasión para suspender a Venezuela del organismo. Pence hará este llamado durante una recepción que el número 2 del Departamento de Estado, John Sullivan, convocó en la Casa Blanca para miembros de las delegaciones que participan de la Asamblea, según informó a EFE un funcionario de la Casa Blanca. En la recepción, Pence hará personalmente un llamado a los países afines del continente americano a votar el martes para suspender a Venezuela de la OEA durante su 48 Asamblea General, especificó el funcionario. Para que Venezuela sea suspendida de la OEA se necesita que 24 de los 35 países miembros, 2/3, voten a favor de la medida. En la práctica, la suspensión de un estado de la OEA implica que el país deja de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos. La Asamblea Anual es el órgano supremo de la OEA y en ella se decide la acción y la política del organismo, se determina la estructura y las funciones de sus órganos y se somete a consideración cualquier asunto de especial importancia en el continente. La OEA aprobó en mayo incluir la situación de Venezuela en el temario oficial de su Asamblea General, aunque todavía no es definitivo porque debe aprobarse en su primera plenaria. En abril de 2017, Venezuela solicitó formalmente su salida de la OEA, pero aún no se ha hecho efectiva ya que el proceso tarda 2 años en completarse. El gobierno de Nicolás Maduro acusó tanto a los países que le presionan en la OEA como al secretario general, Luis Almagro, de alentar, con sus críticas, la violencia en las marchas antigubernamentales que se sucedieron hace un año en Venezuela. Fuente F. Mike Pence pedirá suspensión de Venezuela en la OEA. Mike Pence, vicepresidente estadounidense, pedirá este lunes a los países participantes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se celebrará en Washington entre el 3 y el 5 de junio, que aprovechen la ocasión de la OEA implica que el país deja de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos. La Asamblea Anual es el órgano supremo de la OEA y en ella se decide la acción y la política del organismo, se determina la estructura y las funciones de sus órganos y se somete a consideración cualquier asunto de especial importancia en el continente. La OEA aprobó en mayo incluir la situación de Venezuela en el temario oficial de su Asamblea General, aunque todavía no es definitivo porque debe aprobarse en su primera plenaria. En abril de 2017, Venezuela solicitó formalmente su salida de la OEA, pero aún no se ha hecho acción para suspender a Venezuela del organismo. Pence hará este llamado durante una recepción que el número 2 del Departamento de Estado, John Sullivan, convocó en la Casa Blanca para miembros de las delegaciones que participan de la Asamblea, según informó a EFE un funcionario de la Casa Blanca. En la recepción, Pence hará personalmente un llamado a los países afines del continente americano a votar el martes para suspender a Venezuela de la OEA durante su 48 Asamblea General, especificó el funcionario. Para que Venezuela sea suspendida de la OEA se necesita que 24 de los 35 países miembros, 2/3, voten a favor de la medida. En la práctica, la suspensión de un